Nadie lo esperaba de él. El prodigio que deslumbró al mundo desde adolescente, el joven que encarnó la esperanza de una nueva generación en el fútbol, ahora se encuentra en el centro de uno de los secretos mejor guardados de la élite europea. Mientras millones de ojos lo ven como el niño de oro del Barcelona y de la selección española, Lamine Yamal, al borde de sus 18 años, ha decidido organizar una fiesta de cumpleaños en Ibiza tan hermética, tan estricta y tan rodeada de misterio que ya está provocando susurros, especulaciones y temores en los pasillos del deporte y la prensa rosa. La invitación fue enviada solo a los más cercanos, pero con condiciones nunca antes vistas en el entorno de un futbolista de su edad, absolutamente prohibido el uso de teléfonos móviles. Nadie puede grabar, nadie puede compartir, nadie puede filtrar. La consigna es el silencio y el secreto, como si se temiera que un solo descuido podría desencadenar un escándalo de dimensiones épicas. ¿Qué teme Lamine Yamal? ¿A quién quiere proteger, o tal vez, de quién quiere protegerse? En una era donde cada gesto, cada error y cada susurro pueden viralizarse y destruir carreras, el joven talento ha aprendido rápido de las caídas ajenas. Él sabe que, tras las fiestas desenfrenadas y los escándalos pasados de otros ídolos del balón, una sola noche puede arruinar años de esfuerzo y reputación. ¿Pero qué se esconde realmente tras la obsesión de Yamal por el control? ¿Por qué, en vez de celebrar su mayoría de edad bajo los focos y el lujo habitual de las superestrellas, elige el hermetismo y el miedo a la exposición? Esta no es la historia típica de una estrella emergente, es la historia de un chico marcado por el éxito precoz, pero también por la paranoia, la presión y el recuerdo de escándalos que acabaron con carreras brillantes antes de tiempo. Lo que va a ocurrir en Ibiza podría ser, según algunos, el inicio de un nuevo capítulo o el comienzo de una leyenda teñida de sombras. Cuando la prensa deportiva mundial habla de Lamine Yamal, es difícil encontrar un consenso. Unos lo ven como la joya más brillante que ha producido la cantera del Barcelona en décadas, un futbolista que a los 16 años ya jugaba de titular en el Camp Nou y en la selección absoluta de España. Otros, sin embargo, advierten sobre el peligro de la exposición temprana, los riesgos de un ascenso tan vertiginoso y la eterna sombra de la fama tóxica. Pero, más allá de las opiniones, hay algo indiscutible: Lamine Yamal es un fenómeno cultural. Es el rostro nuevo de una generación multicultural, el ídolo de los barrios humildes y, a la vez, el objeto de deseo de marcas, empresarios y hasta de la propia Federación Española. Estamos en el verano de 2025. El sol abraza las playas de Ibiza, pero en la atmósfera flota algo más que calor, se respira expectación, temor y curiosidad. Se cumplen 18 años del nacimiento de un chico que, en pocos años, ha visto cómo su nombre aparece junto al de leyendas como Messi, Ansu Fati o Pedri. Pero lo que diferencia a Lamine de los demás no es solo su talento, sino la manera en que ha aprendido a moverse entre el poder y el peligro. Desde su debut, la prensa ha intentado hurgar en cada aspecto de su vida, su familia, su entorno, sus amistades, sus preferencias personales. Todos quieren una historia, una imagen, un titular. Todos quieren algo de Lamine Yamal. En este contexto, la decisión de celebrar su cumpleaños número 18 en Ibiza, bajo reglas draconianas, parece una declaración de principios. No es solo una fiesta, es un acto de autodefensa, una respuesta directa a los fantasmas del pasado. Ibiza, con su mezcla de lujo, anonimato y tentaciones, ha sido escenario de las peores caídas de grandes estrellas. Escándalos de drogas, peleas, filtraciones, rupturas sentimentales, fotos comprometedoras, todos en el mundo del fútbol recuerdan las historias de fiestas privadas que terminaron arruinando carreras enteras. Yamal, consciente de todo esto, ha querido poner barreras incluso antes de cruzar la puerta de entrada. Los rumores empezaron mucho antes de que llegaran los invitados. La lista de asistentes es un misterio. Se habla de compañeros del Barcelona, amigos de la infancia, algunas figuras del espectáculo y hasta empresarios vinculados al entorno deportivo. Todo, bajo el más estricto hermetismo.
No hay confirmación oficial de nombres, horarios ni ubicación exacta. Los periodistas que acechan los aeropuertos y los puertos de Ibiza solo reciben respuestas evasivas. ¿Está allí Ferran Torres? ¿Vendrá algún exjugador polémico? ¿Han invitado a jóvenes estrellas de la música urbana, como ocurre en las fiestas privadas de los nuevos ricos del fútbol? Nadie lo sabe. Lo que sí se sabe es que todos los asistentes han recibido instrucciones escritas, nada de teléfonos, nada de redes sociales, nada de grabaciones. Todo lo que ocurra debe quedarse en Ibiza. ¿Es paranoia? ¿Es protección? ¿O es simplemente la manera que tiene la Mine de protegerse del sistema, de los paparazzis, de la traición de amigos en busca de fama rápida? Porque, como ya ha sucedido en otras ocasiones, basta una imagen comprometedora para que un ídolo pase de ser admirado a ser destruido en cuestión de horas. Muchos analistas creen que el caso Yamal marca el inicio de una nueva era en la gestión de la fama. Él representa la generación que ha crecido viendo cómo sus héroes caían, víctimas de su propia ingenuidad y del hambre insaciable de los medios. Aprendió de los escándalos de los 2010 y 2020, desde las fiestas filtradas de Neymar en Brasil, pasando por las noches descontroladas de jugadores ingleses y los vídeos privados que arruinaron carreras en Francia y Alemania. Los errores del pasado pesan como una advertencia permanente. Sin embargo, en el fondo de esta historia late otra verdad, la fragilidad de la intimidad en tiempos de vigilancia total. Lamine Yamal no es solo una marca, es un chico que, como tantos otros, quiere celebrar su cumpleaños rodeado de amigos y gente querida. Pero, a diferencia de los demás, su vida no le pertenece del todo. Cada paso, cada palabra, cada gesto puede ser capturado y analizado por millones. ¿Qué precio tiene la privacidad cuando se vive bajo el escrutinio constante de cámaras, micrófonos y miradas interesadas? El escenario está servido. Ibiza se convierte por unas horas en un búnker emocional, una burbuja de seguridad frágil, donde un grupo de jóvenes famosos intentan ser simplemente chicos normales. Pero todos saben que, en cualquier momento, la burbuja puede estallar. Y, entonces, el secreto de la fiesta de Lamine Yamal se convertirá en el escándalo del año o en la prueba de que, a veces, es posible burlar al sistema. La historia de Lamine Yamal comenzó como la de tantos otros niños que sueñan con el fútbol en la periferia de Barcelona. De ascendencia marroquí y ecuatoguineana, creció en un entorno donde el balón era una vía de escape, un lenguaje común en un barrio donde las oportunidades eran tan escasas como los ídolos a los que imitar. Pero desde muy pequeño, Lamine demostró que lo suyo no era solo habilidad, sino instinto, una inteligencia para el juego que lo distinguía de todos. Los entrenadores de la Masía vieron en él una joya en bruto, un diamante por pulir. Su debut en el primer equipo del Barcelona no fue casualidad, a los 15 años ya estaba entrenando junto a los grandes y a los 16 se ganó la titularidad. España, que siempre busca su nuevo Messi, creyó haberlo encontrado. Al principio, la fama fue amable. El público lo adoraba. Era el chico humilde, el símbolo de la integración, el joven de sonrisa tímida y pies mágicos. La prensa contaba su historia como un cuento de hadas moderno. Pero todo cambió con la rapidez que solo permite la era digital. Los focos, la presión de los contratos millonarios, el hambre de noticias exclusivas de repente, cada paso de Lamine era analizado, cada gesto malinterpretado, cada rumor amplificado. Fue entonces cuando la inocencia dio paso a la desconfianza. Los primeros incidentes no tardaron en llegar. Una supuesta discusión en el vestuario tras un partido importante, imágenes borrosas de una noche en una discoteca, titulares sensacionalistas hablando de nuevos amigos peligrosos en su entorno. El entorno del Barcelona intentó protegerlo, pero la maquinaria mediática no se detiene. Las redes sociales, con su velocidad implacable, propagaron rumores sobre supuestas rencillas internas y celos profesionales.
Los antiguos amigos de barrio comenzaron a aparecer en entrevistas, revelando detalles de su infancia, algunos verdaderos y otros inventados. Mientras tanto, en los despachos del club, algunos dirigentes temían que el fenómeno Yamal se descontrolara. La experiencia con otros jóvenes talentos quemados por el peso de la fama era un recordatorio constante de los riesgos. El propio Lamine, consciente de los errores ajenos, se volvió cada vez más hermético. No concedía entrevistas fuera de lo pactado, evitaba las fiestas públicas y comenzó a rodearse solo de un círculo muy cerrado. La confianza se pierde en segundos, dijo una vez en una charla informal con un periodista cercano. Y ese pensamiento lo acompañaría en cada paso. La preparación de su cumpleaños número 18 no fue una simple cuestión de celebración, sino una operación casi militar. El equipo encargado de la organización firmó acuerdos de confidencialidad. La localización exacta de la fiesta en Ibiza era un secreto guardado bajo llave. Incluso los empleados de la villa alquilada sabían que cualquier indiscreción podría tener consecuencias legales y económicas. Pero lo que más llamó la atención fue la orden tajante: nadie, absolutamente nadie, podía entrar con su teléfono móvil. Este detalle, lejos de tranquilizar a la prensa, encendió aún más las alarmas. ¿Qué quería ocultar Lamine? ¿O de quién quería protegerse? Los rumores explotaron, que si asistirían futbolistas polémicos, que si se esperaban actuaciones de cantantes famosos conocidos por su vida desenfrenada, que si la fiesta podría derivar en excesos propios de otros tiempos. El silencio solo alimentaba la especulación. El día de la fiesta, Ibiza se llenó de paparazzis y reporteros. Los drones sobrevolaban la zona, mientras en los grupos de WhatsApp de la prensa deportiva circulaban listas de supuestos asistentes, nombres de modelos y artistas, e incluso apuestas sobre quién sería el primero en filtrar una imagen clandestina. Pero dentro de la mansión, el ambiente era muy diferente. Algunos invitados confesaron después, en privado, que sentían tanto la presión como el privilegio de ser parte de un evento único. Allí dentro, por unas horas, podían olvidar el juicio del mundo y celebrar como amigos. Lamine, sin embargo, nunca bajó la guardia. La tensión aumentó a medida que avanzaba la noche. Un par de incidentes amenazaron con estropearlo todo: una discusión entre dos invitados por una broma malinterpretada, la sospecha de que alguien había escondido un móvil en la ropa interior, el miedo a que alguna conversación comprometida saliera de las paredes de la villa. Lamine, firme, exigió respeto por las reglas. «No quiero que nadie arruine lo que tanto me ha costado construir», dijo en voz baja a un amigo de confianza. La fiesta continuó, entre risas, música y abrazos. Pero, como en toda historia marcada por la fama, la sombra de la tragedia sobrevolaba cada instante. Todos sabían que, si algo se salía de control, el precio sería altísimo. Y así, entre la euforia contenida y el miedo al escándalo, la celebración de Lamine Yamal se convirtió en una metáfora perfecta de su vida, un equilibrio precario entre el brillo y el abismo. Pocas veces una celebración ha generado tanta inquietud entre la prensa y el público como el misterioso cumpleaños número 18 de Lamine Yamal en Ibiza. La noche pasó, pero los ecos del secreto resonaron mucho más allá de las paredes de la villa. Lo que ocurrió realmente dentro de esa fiesta fue, según algunos asistentes anónimos, una auténtica prueba de lealtad. Hubo alegría, sí, pero también hubo miedo, miedo a equivocarse, miedo a ser traicionado, miedo a que lo más mínimo pudiera convertirse en la chispa de un incendio mediático. La felicidad de Lamine era real, pero también lo era la tensión en el ambiente. Como un rey sitiado en su propio castillo, el joven prodigio vigilaba cada movimiento, cada conversación, cada mirada. En uno de los momentos más intensos de la noche, según relató posteriormente un amigo cercano, Lamine se sinceró con un pequeño grupo de confianza: «Ya no sé si soy dueño de mi vida o si pertenezco a todos los demás. Todo el mundo espera que caiga». Era una confesión cargada de cansancio y lucidez.
El peso de la fama, la constante presión de representar algo más grande que uno mismo, le había robado la ligereza propia de la juventud. En la villa, la música seguía, pero el joven no podía evitar pensar en los escándalos que arruinaron a tantos futbolistas antes que él. Lo que más temía Lamine no era la traición de un desconocido, sino la de alguien cercano. Se había obsesionado con la idea de que un solo descuido podría acabar con su carrera. Por eso, algunos invitados se sintieron incómodos ante la vigilancia constante, personal de seguridad revisando pertenencias, miradas desconfiadas, la sensación de estar viviendo en una burbuja. Algunos se marcharon antes de tiempo, incapaces de soportar la presión. Otros, en cambio, entendieron el mensaje. Lamine no buscaba controlar a los demás, sino proteger lo único que le quedaba, su futuro. Al día siguiente, la prensa se lanzó a la casa de filtraciones. Los titulares hablaban de la fiesta imposible, la celebración prohibida, la noche sin móviles de Yamal. La falta de imágenes desató todavía más rumores. Algunos medios sensacionalistas insinuaron que la ausencia de pruebas era en sí misma una señal de que algo escandaloso había ocurrido. Otros, más moderados, destacaron la madurez del jugador y su capacidad para aprender de los errores ajenos. No quiere acabar como Neymar o Benzema, rezaba una columna de opinión, recordando los escándalos pasados de otros ídolos del fútbol mundial. Detrás del secretismo, sin embargo, se escondía una verdad aún más cruda, la soledad. Un antiguo compañero de Lamine, que prefirió no dar su nombre, confesó: hace tiempo que no lo reconozco. Siempre fue alegre, confiado, pero ahora vive con miedo. No disfruta de nada. Su vida es una fortaleza. Y es que, al final, ni los millones, ni la fama, ni la protección absoluta pueden garantizar la felicidad. La noche de Ibiza fue un espejismo de normalidad, una tregua breve en una guerra silenciosa contra la exposición total. Las redes sociales, privadas de contenido real, inventaron lo que no sabían. Pronto circularon historias contradictorias, que si hubo excesos, que si la policía había intervenido, que si alguna estrella de la música había sido expulsada por romper las reglas. Todo falso, pero todo plausible en el mundo de la celebridad. La imagen de Lamine Yamal quedó en suspenso, como un misterio irresuelto que alimentaba la imaginación colectiva. Mientras tanto, en Barcelona, los directivos del club respiraron aliviados. Ningún escándalo había salido a la luz. Para ellos, la estrategia del silencio había funcionado. Pero Lamine, en privado, confesó a su madre: a veces creo que la verdadera tragedia es no poder ser un chico normal, ni siquiera un día. Era la confesión de un niño prodigio forzado a madurar antes de tiempo. En los días siguientes, los medios continuaron con la especulación. Algunos periodistas aplaudieron la valentía de imponer reglas estrictas. Otros criticaron el hermetismo, acusando a Yamal de alimentar los rumores con su actitud distante. Pero la verdad, como siempre, se escondía en las miradas silenciosas, en los gestos tensos, en la soledad del chico que había conseguido burlar a la prensa, pero al precio de su propia paz interior. La fiesta de Ibiza quedó grabada en la memoria de quienes asistieron no por lo que ocurrió, sino por todo lo que pudo ocurrir y nunca sucedió. El verdadero escándalo no fue una noche desenfrenada, sino la imposibilidad de vivirla sin miedo. En Escándalo Total, hemos seguido la carrera de Lamine Yamal desde sus primeros pasos en la Masía hasta su consolidación en la élite mundial. Hemos narrado sus goles, sus récords y sus logros, pero también hemos sido testigos de los riesgos inherentes a la fama precoz. La historia de su enigmático cumpleaños en Ibiza abre una ventana a un fenómeno cada vez más común entre las jóvenes estrellas: el miedo a perder el control de su propia narrativa. No se trata solo de una fiesta privada. Lo que realmente está en juego aquí es el derecho a la intimidad, un lujo cada vez más inalcanzable para quienes viven bajo el escrutinio implacable de la prensa, los aficionados y las redes sociales. Desde nuestro punto de vista, resulta comprensible e incluso admirable que un chico de apenas 18 años, formado en la vorágine mediática,
haya decidido blindarse contra las amenazas que destruyeron a tantos antes que él. El hermetismo, las reglas estrictas y la ausencia de móviles pueden parecer excesivos, pero ¿quién puede juzgar a alguien que ha visto de cerca cómo un solo error puede acabar con una vida y una carrera? En el fondo, lo que la fiesta de Lamine revela no es solo paranoia ni frialdad, sino la madurez de alguien que prefiere perder la espontaneidad antes que perderlo todo. Es fácil juzgar desde fuera, imaginar excesos o escándalos donde quizás solo hubo prevención y miedo. La verdadera pregunta que debemos hacernos es, ¿hasta dónde puede llegar un joven para protegerse de un mundo que lo observa con lupa, que lo espera en el primer traspié? ¿Estamos pidiendo demasiado de estos chicos prodigio, exigiéndoles perfección, transparencia y espectáculo a cada instante? A lo largo de los años, hemos visto cómo la industria del fútbol y el espectáculo ha convertido a sus jóvenes ídolos en mercancía, productos listos para el consumo y el descarte. El caso de Lamine Yamal no es una excepción, pero sí es una advertencia: cuanto más altos son los muros, mayor es la sensación de amenaza exterior. Hemos debatido en nuestro equipo si su estrategia es la correcta, si no sería mejor abrazar cierta naturalidad, dejarse ver vulnerable y humano. Pero cada historia es diferente, y la de Lamine está marcada por el temor, la responsabilidad y la carga de representar a tantos. Queremos abrir el debate a nuestra audiencia. ¿Creen que Lamine ha exagerado con sus medidas, o es el resultado inevitable de un sistema enfermo de vigilancia y escándalos? ¿Es posible que la privacidad y la juventud sobrevivan en la era del click, la foto viral y el trending topic? ¿Cuántos más deberán blindarse, esconderse o renunciar a ser ellos mismos para no acabar como tristes ejemplos del antes y después de la fama? Vuestra opinión, como siempre, es fundamental para comprender el fenómeno desde todos los ángulos. En Escándalo Total, no pretendemos juzgar, sino comprender. Por eso, reconocemos tanto la valentía como el temor de Lamine Yamal, su derecho a defenderse, pero también la tristeza que esconde ese cerco invisible que lo separa del mundo. El debate está abierto, y la historia, como siempre, sigue escribiéndose en tiempo real. Al final, cuando las luces de Ibiza se apagan y el eco de la fiesta se disuelve en el silencio de la madrugada, queda una pregunta que resuena en el aire: ¿puede alguien escapar realmente del peso de su propia leyenda? Lamine Yamal ha dado un paso más en la transformación de su vida en un misterio protegido, en una lucha silenciosa entre el deseo de libertad y la necesidad de blindarse. Lo que sucedió en esa noche marcada por la vigilancia y el secreto tal vez nunca se sabrá en su totalidad, y eso, quizá, sea lo más justo para un chico que ha vivido demasiadas cosas, demasiado pronto. Porque, en el fondo, esta historia no trata solo de fútbol, ni de fama, ni siquiera de escándalos. Es la crónica de una generación condenada a vivir bajo el ojo implacable del público, donde cada error puede convertirse en un escándalo mundial y cada acierto es rápidamente olvidado. Lamine, a sus 18 años, ya lo sabe: la intimidad es un lujo para los valientes, y la felicidad, una isla privada a la que pocos pueden llegar. Al recordar su cumpleaños en Ibiza, quizás algunos piensen que fue exagerado, otros lo verán como una lección de madurez. Lo cierto es que, en un mundo donde todos quieren saberlo todo, la verdadera rebeldía consiste en guardar silencio. Algunos invitados se marcharon con la impresión de haber compartido algo único, otros con la nostalgia de una juventud sacrificada en nombre del éxito. Y mientras tanto, la prensa y el público siguen soñando con el gran secreto que nunca se revelará. Hay historias que nunca debieron ser conocidas. Pero ahora, tú sabes una más, la del chico que celebró su mayoría de edad no con excesos, sino con miedo. Que prefirió la sospecha antes que la traición y la soledad antes que el escándalo. Lamine Yamal es, y será, el reflejo de una época en la que el talento es solo el principio, y la verdadera batalla se libra en las sombras. Lo que quede de su legado, más allá de los goles y los trofeos, será esta lección silenciosa: en tiempos de exposición total, el mayor acto de rebeldía es protegerse, aunque duela. Y la historia como las olas en Ibiza se encargará de recordarlo,
una y otra vez, cada vez que un joven prodigio intente ser feliz en un mundo que todo lo mira, pero poco entiende.